¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Matergia. Bueno, ya en el canal nos ha visitado con anterioridad Giacomo Renato Longato. Él es un investigador que radica en los Estados Unidos y que, bueno, es peruano. Ha tenido sus experiencias muy interesantes, experiencias de contacto. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre otro de los enigmas, que algo habíamos conversado la anterior vez muy vagamente, pero que a raíz del trabajo que viene realizando digamos, con sus viajes, y que está publicando activamente esta información arqueológica desconocida, la está publicando en sus redes sociales. También entrevistamos hace poco a la doctora Elisa Blas, con quien han viajado hace poco a algunos complejos arqueológicos interesantes, recopilando información, y esto están volcándolo en las redes sociales. A raíz de esto es que decidimos pues comunicarnos con él de urgencia prácticamente, porque hay novedades muy importantes para que nos comparta el día de hoy al respecto de nuestro pasado peruano y milenario, ¿no? Bueno, aquí en esta pantalla ya lo tenemos vía Skype a Renato Longato, Giacomo Renato Longato. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Rafael? Un gusto estar nuevamente contigo y con todo tu público que te siguen, miles de miles en toda Hispanoamérica. Sí, bueno, es la ventaja que nos da ya Internet, que podemos entonces comunicarnos y todos estar cada vez más pendientes, y hemos hecho como una gran comunidad, que tenemos deseos de conocer sobre nuestro pasado, que la ciencia oficial, digamos, ¿no?, la arqueología oficial nos ha negado, ¿no? Bueno, para comenzar, ¿no?, cuéntanos cómo nace este interés tuyo en descubrir, y en el momento que tú dices, aquí está la clave de muchas cosas sobre nuestro pasado ancestral, Renato. Bueno, yo puedo decir que esto empezó a principios de la década de los 90, cuando comencé a viajar mucho al interior del país. En esa oportunidad, antes de PROMPERÚ, ahora existe PROMPERÚ, antes era el Fondo de Promoción de Turismo, FOPTUR, en una llamada de una licitación, se podría decir, de personas que tienen este tipo de investigaciones no tradicionales, llamaron a varios, entre ellos fui yo. Entonces así salí elegido entre varias personas. Hay unos cuantos peruanos extranjeros que estaban pendientes, pero me eligieron a mí, y terminé compilando información en costa, sierra y selva. Esto dio un gran apoyo para difundir, y se difundió en todos los medios posibles en ese momento, a través de las agencias de viajes. También di conferencias dentro del Perú, en otros hoteles y lugares donde veían la capacidad histórica milenaria que tiene el Perú para ofertar. Y eso también me llevó fuera del país. Estuve también en Sao Paulo, en una conferencia para 24 agencias de viaje en su momento, y fue muy bien recibido. Entonces esto era algo completamente nuevo. O sea que el chamanismo de la costa, de la sierra y de la selva, un servidor lo difundí yo. Entonces, así fue. Entonces se hicieron los folletos originales en distintos idiomas, y mi trabajo era obviamente momentáneo, era para un determinado tiempo. Me ampliaron el trabajo, el contrato, porque obviamente querían ver cómo se respondía. Era un nuevo proyecto, y fue así que también asesoré a diversos programas de televisión que me pedían datos, y compañías de viajes internacionales. Entre ellos también figuró, pues en su momento dado, se contactó conmigo el ex secretario, no en este momento no lo es, pero el ex secretario de Erich von Däniken, Billy Dunenberger, pidiéndome datos. Lo cual lo compartí, y luego de eso, obviamente, pues la gentileza de Erich von Däniken de enviarme material en inglés, una serie de cosas me envió en inglés a mi domicilio, y en ese momento yo era miembro de la Ancient Astronaut Society, de la Sociedad de los Antiguos Astronautas, que estaba en la versión alemana con Erich von Däniken y con Dr. Phillips de Chicago, un abogado cuya esposa es una limeña, una peruana, a quien llegué a conocerlos a ambos en un viaje que hicieron al Perú. Y a partir de eso me dediqué a investigar, producto de estos viajes y de mis viajes ya personales, porque conocí a mucha gente interesante e investigadores
que realmente se han perdido de vista con los años, gente que ha publicado libros muy interesantes. En ese momento publiqué este libro, es un ensayo llamado El mensaje de los Andes. Wow, ¿no? Qué bonito. El mensaje de los Andes. Entonces digo que era porque había mucho interés en el Perú, como era un centro de convergencia de la nueva era. Había muchos viajes, Shirley MacLaine, la profecía celestina con James Redfield y muchos otros investigadores que estaban dándole un vuelco muy fuerte al Perú en ese momento, un poco desordenado pero muy fuerte. Entonces venía gente que querían informaciones. Fue así que también tuve que un poco luchar para que también se presente de entre la lista de lugares a visitar el Museo de Piedras Grabadas de Ica del señor doctor Javier Cabrera, a quien tuve la oportunidad de conocer y hacer expediciones con él en Paracas. Entonces tuve varios viajes, obviamente. ¿Por qué? Porque ya había sido visitado por Peter Colosimo, por escritores franceses, por von Daniken, por J.J. Benítez. Entonces fue publicado tanto en inglés, en francés y en alemán. Entonces, en castellano, obviamente. Entonces cada uno de estos investigadores que venía prácticamente lo internacionalizaba en esas épocas al doctor Cabrera. Entonces también puse como lugar de visita porque ya venían turistas, ex embajadores y entre ellos otras personalidades en las cuales pude ver en el libro de visitas del doctor Cabrera, que me hizo ver quiénes habían llegado a su museo y habían tenido excelentes tertulias y conversaciones. Eso es por un lado. Después eso me dio a entender de que el Perú es algo muy, muy especial. Aquí quiero decirles, si me permites, a todos los peruanos y a los amantes del Imperio Inca algo muy importante que eso nos está dejando de lado. Esto es algo muy importante. Miren, el Perú es cuna de cultura a nivel mundial. Solamente estos países que voy a nombrar poseen la misma categoría. Y nosotros los peruanos todavía no estamos despertando a esa realidad. Tenemos a Grecia, Roma, Italia, tenemos a China, tenemos a Irán, la India, México, Irak, Bolivia, Egipto y Perú como cuna de civilizaciones. Sí. El peruano no lo comprende. O sea, tenemos un pasado milenario, quizás mucho más antiguo que Caral, que de 5.000 años, que es la ciudadela y la cultura más antigua del continente americano. Pero hay algo más. Tenemos una cultura que se desarrolló en un pasado remoto, que es una cultura megalítica, de grandes piedras y de grandes construcciones, que todo apunta, todo indica, fue pre-inca, por catalogarlo así, y mejor dicho, fue anterior a lo inca, mucho más atrás, que desarrolló una arquitectura con instrumentos desconocidos hasta la fecha. En la entrevista a la doctora Elisa Blas, que es mi compañera de investigación y trabajo, a quien yo tengo mucho respeto y me guarda una gran amistad con ella, porque obviamente para investigar requiere una persona que sea también muy acuciosa, que tenga espíritu de aventura, que sea muy inteligente para poder ver entre líneas las cosas. Por eso he tenido la oportunidad de viajar con Elisa Blas. En ese sentido, he podido leer algunos comentarios que decían que, por ejemplo, que ya se habían admitido, cuando le hicieron le hiciste la entrevista a Elisa Blas, se había admitido el arquitecto Jean-Pierre Protzen, que se habían hecho posibles esos cortes. Sí, pero en esa había que agregar algo más. El mismo Jean-Pierre Protzen, hasta la fecha, no sabe cómo fueron las herramientas, porque hasta la fecha no se han encontrado en ningún museo, tanto del Perú como del extranjero, para hacer esos cortes de carácter milimétrico, prácticamente algunos de 90 grados, otros con unas superficies planas, lisas, que no pueden ser igualados con las mismas herramientas que se encuentran en el museo. Por ello, entonces, en el 2005 al 2006, publiqué este libro, Dioses del Pasado, Enigmas de la Arquitectura Inca, en el cual en la bibliografía ya está obviamente el señor Jean-Pierre Protzen, que posteriormente ya publicó del francés al inglés y del inglés finalmente al castellano sus investigaciones
en Cusco y también en Bolivia. Entonces, eso me llevó a entender de que las tradiciones orales que siempre hablan, y hace poco tuve una entrevista con Anthony Choi, cuando estuve en Lima hace un mes atrás. Anthony Choi hicieron una llamada diciendo cómo habían encontrado un cerámico que vertía el líquido y dejaba la piedra como un barro. Eso lo hemos escuchado siempre de personas que han tenido esa oportunidad, o sea, no es algo nuevo. Entonces, la persona que ha investigado ese tipo de fórmula química existe y se llama, es científico francés Joseph Davidovich, que primero lo investigó en Egipto, mi estimado Rafael. Entonces, me ha abocado a este tipo de los auténticos enigmas y misterios de nuestro pasado. Obviamente se encuentran muchos de ellos en el Cusco, grandes construcciones megalíticas con cortes que tú los has visto y comprobado también, Rafael, no te digo nada nuevo a ti, cortes milimétricos y vitrificación de las piedras con un método cual es completamente desconocido, que los arqueólogos y los guías oficiales de turismo más experimentados sí saben de eso, sí dan los datos a estos grupos de investigación porque ellos conocen los lugares, conocen esos pequeños ángulos ahí que en los cuales uno pasa de lado, no se da cuenta, y son ellos que conocen todo eso. Eso se debe dar a conocer. Entonces, nosotros, el Perú es un estado civilización, o sea, la potencia cultural es peruana, y dentro de ello está la arquitectura y la construcción megalítica que no hay en las Américas. No hay otro muro como Ollantaytambo, el Templo del Sol, no hay otro Sacsayhuamán en ningún lado de Centroamérica, ni de Norteamérica, ni de la Patagonia, solamente está en el Perú. El único que rivaliza con esa perfección de corte lo encuentras en la India, con su arquitectura muy especial, pero principalmente y sospechosamente similar en Egipto, y el otro lugar donde he estado también es en la remota isla de Pascua, a 1200 kilómetros del continente sudamericano. Por eso me dedico a investigar estos enigmas del pasado, y obviamente lo estoy subiendo en mi canal de YouTube de Giacomo Longato, donde está participando Elisa Blas. Caramba, qué interesante, porque has tocado muchas cosas. No sé si nos permitirías entonces preguntarte alguna de ellas en orden, ¿no? Nos has dicho primero que los estudios dicen de que Perú es... Justo también revisaba algunos libros de historia y lo consideran el primero o el segundo lugar donde se da inicio a la civilización humana, tal como lo conocemos. Y con Caral, ¿no? Y Sechín y algunos otros sitios. Solo rivaliza con Irak, ¿no? Y hay algunas historias que cuentan de que hubo una población, un poblamiento entre Irak y Perú también. O sea, y bueno, si vamos a las mismas leyendas, aunque suene un poco fuerte, ya se habla en Irak, ¿no? De que somos fruto de los extraterrestres. ¿Cómo contemplas esta antigüedad tan grande que tiene Perú? Vamos por partes. Has dicho si somos productos de los extraterrestres. Como ya sabemos, por lo menos en las tradiciones de Irak así está, ¿no? Según Zacarías. Ya, Zacarías Sitchin, sí. Mira, ayer he subido un post, ayer en Facebook, porque estuve en invitación privada de Jeff Krause, que justamente vive solamente a media hora de mi casa. Él es el CEO de los MUFON, el Mutual UFO Organization Network, la MUFON, famosa MUFON, la más grande, que tiene más seguidores y más suscritos, es aquí en California. Obviamente California tiene 30 millones de habitantes, es un país entero, ¿ya? Entonces él es el CEO y el director estatal de California por la MUFON, y invitó a un grupo de personas a ver un avance de lo que sería la segunda temporada del History Channel con respecto al proyecto Blue Book. Entonces él dijo, y ya lo han dicho muchos otros, que Zacarías Sitchin metió la pata garrafalmente, alteró ciertos términos y palabras para poner que venían los Anunnakis y el planeta Nibiru, que iba a hacer eso. Inclusive en su libro La guerra entre los dioses y los hombres, que no está traducido al castellano, está en inglés, él habla que en Chavín de Huartan habían toros. Yo lo he leído. Entonces está más equivocado que un cartero ciego. Lamentablemente el señor Sitchin, no le quito otro tipo de investigación, pero en eso cayó garrafalmente. El mismo Jeff Krause lo dijo ante el público ayer, porque dieron preguntas con respecto a esto,
Y eso es lo que pasa. Entonces la historia del paleocontacto, déjame este dato para todos tus amigos, para toda tu gente. Fíjate, esto es interesantísimo, Rafael. El paleocontacto, el contacto en el paleolítico, en la época del paleolítico, donde se crearon las proto-religiones, posiblemente hubo una imagen de una nave que bajó y obviamente vieron esto viniendo del cielo, eran los dioses del cielo. Ángeles significan mensajeros o embajadores del cielo, o del que viene de arriba del Señor, ¿no? Y el primero que habló sobre eso fue Immanuel Velikovsky, el padre del catastrofismo, no fue von Däniken. Ya en el año 54, Velikovsky, un experto en lenguas muertas, en lengua hebrea antigua, protohebrea, o sea, los orígenes del lenguaje hebreo, él lo decodificó y dijo que los antiguos hebreos, los israelitas que vivían en campamentos, que eran errantes, que eran simplemente pues gente que vivía como gitanos del Medio Oriente hace más de 3.000, 4.000 años, ellos veían a los truenos, los relámpagos y todo también como dioses. O sea, una mezcla de cosas. Que después viene von Däniken y habla del carro de fuego de Ezequiel y describe en forma magistral lo que pudo haber sido una visión de un avistamiento y un aterrizaje, no cabe duda. De allí que hayan influenciado en diversas culturas alrededor del mundo, yo tengo mis dudas. Por eso lo que viene a ser la teoría de las alienígenas ancestrales está siendo cada vez más rebasada por lo que vienen a estudiar las civilizaciones desaparecidas, que en el folclore esotérico se denominan popularmente Lemuria, Atlántida, etcétera, etcétera, pero la existencia de una civilización que dominó mucho el conocimiento megalítico de grandes piedras, con un desarrollo de una astroteología, se está dando. Entonces, esto se origina, ¿dónde se origina? Con Platón, luego viene Francis Bacon, que habla también de Atlántida, viene después Ignatius Donnelly, que llegó a ser senador norteamericano y fue el que habló primero de la Atlántida, y después James Ford, del tiempos forteanos, que indica son los all parts out of objects out of place, o sea, objetos fuera desplazados, fuera de clasificación, y principalmente queda dormido por la Primera y Segunda Guerra Mundial estas investigaciones y es rescatado por un señor norteamericano que hablaba francés. Por eso llega a la información de los investigadores franceses del siglo pasado, del año 1800, porque a finales de 1800, en el cual logra entender que habían había muestras de cabellos y de burbujas de aire que se habían reventado. El ojo del investigador que sabe de arquitectura e ingeniería muy diferente al de un arqueólogo. Entonces, él logra, es Schwaller de Lübeck, que dice estos datos, y que el señor Ouspensky también hablaba de eso. Habían grandes sospechas de viajeros y exploradores místicos y esotéricos, que eran pues también la parte de los parisinos intelectuales y esotéricos de esa época. Llega a manos de John Anthony West, en el cual John Anthony West, un egiptólogo por propia cuenta que ha viajado y ya falleció, llega a entender de que la esfinge en la pirámide de Giza, cerca de la pirámide de Giza, de un solo corte, estas canteras de un solo bloque, tenía erosión de lluvia. Entonces él toma fotos, te abrevio la historia, toma fotos de estos ¿cómo se puede decir? De estas marcas que había dejado la intemperie, que no son horizontales producto del viento y la arenisca, que es zona desértica, sino más bien pluviosidad, una lluvia tremenda que fue de parte vertical. Pues eso cae y abre grietas alrededor de la esfinge. Toma una foto de esas grietas, se la envía a un gran geólogo llamado Robert Schoch y le cambia la vida. En ese momento hace un documental con Charlton Heston y gana un premio Emmy, ese documental en la cual sale John Anthony West con su teoría y se abre una nueva apertura no tradicional, digámoslo así, alternativa, arqueología, historia alternativa. Robert Schoch va hacia Egipto, le pagan el pasaje y dice: voy a desmentir a estos locos que me dicen que esto es producto de lluvia, que queda cerca de la esfinge, y cuando contrasta la foto frente a la esfinge no le queda más remedio de decir es producto de lluvia. Cuando ha llovido en esa zona que era tropical, como San Martín, como Tarapoto, como el Amazonas, esa zona era así. En la paleoclimatología nos dice que hace 10.000 a 12.000 años esa zona era el tropical, y por un cambio climático muy fuerte se erosionó, desapareció, como dicen que va a desaparecer la Amazonía peruana y la Amazonía sudamericana. Si sigue así se va a ver un gran desierto. Fíjate tú qué lamentable coincidencia, espero que no ocurra.
y quedó como prueba a la Esfinge, que es un solo sitio. Entonces abrieron una puerta en la cual vinieron Graham Hancock, Robert Bauval y otros círculos de investigadores que no son muy conocidos, británicos, franceses y otros, que no son muy conocidos en la lengua castellana. Entonces, ese es el punto en el cual se habla de un grupo de arquitectos que dominaba una capacidad, pero estos grupos de arquitectos tenían una mezcla que se llama actualmente geopolimeros. Es una argamasa de ceniza volcánica de piedras que han sido diluidas y a base de vegetales y otra a base de potasio, a base de sal. Entonces, Joseph Davidovich, a quien vengo siguiendo desde el año 2004, y lo tengo en mi libro en el cual hablo que esta información tiene que ser conocida, reconocida por las instituciones peruanas, para que se sepa que estas investigaciones tienen que ser apoyadas para que se reconozca que hay un súper concreto andino. Por eso entrevisté a Joseph Davidovich, que está en mi canal de YouTube, y al geólogo peruano Luis Guamán, que formó parte de esa investigación. Ahí están las pruebas. Ahora, no solamente eso, sino que se fue a Pumapunku, el equipo liderado por Joseph Davidovich, que ya tiene 83 años, se fueron 3 personas, si no me equivoco, a Tiahuanaco, Pumapunku, y examinaron 2 lugares, 2 sitios específicos para que la gente no se confunda. Las losas que pesan de 120 a 180 toneladas, que son planas, unas mesas planas allí, tiradas en el suelo, y las famosas estructuras H. Una parte de las estructuras H, porque hay otras estructuras H muy cercano ahí. Entonces publicaron un reporte y me hicieron alcanzar, porque yo estoy suscrito pues con Joseph Davidovich, y cuando Joseph Davidovich publicó sobre Egipto, dije, tarde o temprano tiene que venir a Sudamérica. Si viene a Sudamérica, ¿a dónde tiene que ir? A la zona andina. ¿Pero a dónde puede terminar su trabajo? Sacsayhuamán, tú lo has dicho. Claro. Entonces no hay que ser pues vidente ni nada, es solamente sentido común. Entonces lo ha venido siguiendo. El problema para Davidovich y para su gente de investigaciones es que lo que él descubrió, que en las piedras exteriores de la pirámide de Keops son concreto armado. Por eso que cuando se ponen las investigaciones se encuentran mucha agua, porque fue un súper cerámico que se secó. Y fue hecho de una manera no tan sofisticada, sino con pozas de agua en las cuales se echaba esta argamasa, este concreto, este cemento, mezclado con piedras y con restos orgánicos. Al haber restos orgánicos que no puede existir en ninguna piedra, porque la piedra es producto volcánico, estas simplemente queman toda presencia orgánica. Lo queman, lo destruyen. Entonces, lo que sucede es de que estas piedras tienen, por ser un concreto, por tener cabellos y por tener burbujas de aire, cuando se forma un concreto normal, hemos visto un vaciado de concreto, se forma por elementos burbujas, las burbujas terminan reventándose, ¿cómo se puede decir? Quedan huecos, que son circunferencias que son no normales en una piedra de tipo granito, diorita, etc. Y estas, al endurecerse, pasan a simple vista como una piedra. Eso lo dijo el geólogo Luis Guamán. Me dijo, yo he visto una reproducción de una piedra de granito frente a la oficina del escritorio del doctor Davidovich, y le dije, ¿qué hace esta piedra acá? Eso dijo Luis Guamán, comentándome en el video, que lo tienen ahí a todos para que lo vean. Y dice, no, esta piedra es artificial, yo lo he hecho en mi laboratorio. Y él, que es geólogo, se confundió. Wow. Entonces esa es la y si tú unes la tradición oral. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de Egipto, el problema que confrontó por muchos años Davidovich fue que no existen papiros, no existe una escritura. Por lo tanto, no hay forma de ver una fórmula como la que él encontró en la estela de la isla Shehel, en Egipto, donde hablan cómo abrir una fórmula. Tuvo que traducir del egipcio, de los jeroglíficos, al griego, al latín, al idioma científico y jerga actual para poder entenderla. Hizo varios intentos hasta que lo logró. Entonces él ha recreado esos bloques de cemento en Francia y son exactamente iguales. Es más, expertos en paleomagnetismo, o sea, el magnetismo que dejan las rocas cuando tú rompes una enorme peña, una roca,
la deslizas, deja un rastro magnético. Por lo tanto, así se comprueba que vienen de una cantera. Ahora con la tecnología hay eso. Entonces, esa es la investigación, pues, mi estimado Rafael. O sea, entonces, cuando lo llevan, han puesto a estos medidores, mismo contador Geiger, unos aparatos tipo con que ven el magnetismo, por dónde ha ido la roca, ha sido su desplazamiento. Esto es lo último de la investigación de la tecnología. Estos expertos han emitido un informe diciendo sobre las mismas, parados sobre las mismas rocas que forman la parte exterior de la pirámide de Keops. Han encontrado que solamente va de norte a sur, norte a sur, norte a sur, y se repite este movimiento. Ese movimiento solamente puede ser repetido si se ha vaciado el concreto y se ha hecho este tipo de trabajo con un palo, y simplemente aplanaron y dejaron un bloque. Por eso se encontró lo mismo en Pumapunku, y él hizo este tipo de trabajo y le entregó al Instituto de Cultura de Bolivia, y yo tengo el nombre de la arqueóloga que lo recibió. O sea, el trabajo, como le he venido siguiendo. ¿Por qué me enteré de esto? Porque en el 1988 hubo un congreso de arqueometría, o sea, de métodos que se utilizan en arqueología, o instrumentos que se utilizan en arqueología, en Hoboken, New York. Allí en New York, Davidovich y un antropólogo peruano, si no me equivoco, Alberto o Francisco Aliaga, tienen un reporte. Yo lo tengo en mi poder. Ese reporte habla de la presencia de chamanes o curanderos en la zona central, en la zona de Huancayo, que en esa zona habían logrado, y le había visto y le habían hablado, que era posible ablandar las piedras en términos populares, porque quedó en la tradición oral. Porque sí, como vino la conquista española, la Santa Inquisición y esos primeros 20 o 30 años desaparecieron muchas cosas. Puede ser que haya desaparecido todos los instrumentos y los cortes y el tipo de instrumento que era capaz de hacer ese tipo de cortes que hasta ahora asombran a todo el mundo. Entonces, otro problema es por qué los ángulos de las piedras son tan perfectos, porque es un relleno de la misma masa que se ha enfriado. Pues pueden entrar a un ángulo así. O sea, habrían dos formas, una el superconcreto andino y otra también herramientas. O sea, de ambas habrían. Exactamente. Por eso Jean-Pierre Poussin, que es el que más ha investigado sobre Tiahuanaco y sobre Ollantaytambo, él dice, sí existen, tiene que haber sido utilizado por piedras, por instrumentos desconocidos no hallados a la fecha. Y es más, aquí yo tengo las fotos de los cortes milimétricos, ya los tengo del año 2006. A mí me costó 2 viajes desde Estados Unidos para ir a verla. O sea, los viajes requieren, aquí a mí, a la doctora Elisa, no nos está pagando nadie. Hemos ido a hacer nuestro viaje, que es transporte en avión, en tren, hotel, comida, transporte a los lugares arqueológicos, pagar las entradas como debe ser, hoteles, todo eso, imprevistos de gastos de viaje, cámaras profesionales, baterías, memory cards y todo eso. Lo estamos haciendo porque amamos este trabajo. Gran diferencia. O sea que si hay un comentario crítico, está hablando lo mismo de siempre y todo eso, por favor, o sea, es muy fácil. Entonces preséntame tu trabajo y compártelo, pues, si has hecho algo, estimado amigo o amigo, que fácilmente criticas. Sí, pues. Entonces, sí, es que es así. Volviendo a esta parte, sí. Entonces, este artículo del Congreso Simposium de Arqueometría en Hoboken, New York, con la presencia de este antropólogo peruano que estaba haciendo su tesis o posgrado en París, lo conoció con Joseph Davidovich y publicaron eso. Entonces quedaba como una fuente, pero no existe nada escrito en el Imperio Inca. No hay. Pudo haber sido destrozado por la Santa Inquisición, pudo haber sido escondido en algún lugar, en una chincana, mi estimado amigo, que tú lo has explorado también. Dios mío. Aquí hay un montón y falta por explorar. O sea, este es un terreno virgen todavía, tenemos para rato. Te digo que he filmado, regreso ahorita al tema, es que me apasiona esto, he filmado como 16 o 18 videos especiales sobre este viaje. Ha sido muy intenso el viaje que hemos hecho. Entonces lo que pasa es de que este tipo de instrumentos no desconocidos y hallados a la fecha
ya fue dicho por el mismo Protzen, dijo que había instrumentos, sí, pero dijo también lo que la gente no se acuerda, es que él dijo que tampoco se han encontrado. Entonces, esa es una de las cosas que me llaman la atención. Mira, el primer trabajo que publicó, y aquí está, lo voy a leer, Protzen Jean-Pierre, Inca Architecture, del Oxford University Press, 1995. Desde ahí vengo siguiéndolo. Okay. Está la bibliografía de mi libro, o sea, esto no es por nada, pero no es de la noche a la mañana. Claro, Entonces lo que sucede es que al no poder esto, comenzó a investigar con los años y se dieron cuenta de, ¿sabes qué? Una cosa, te voy a dar un dato que casi nadie lo tiene, para toda tu gente. Dalo. Lo máximo, gracias. Había en Moquegua, se encontraron restos de tinajones, de tinajas, enormes tinajas, para guardar la chicha. Pero esa producción de tinaja era excesiva para la población que existía. Entonces, ¿qué significaba? Que la transportaban a otro lado haciendo trueque. Claro. ¿Dónde iba? A través del Camino Inca, porque el Camino Inca era como la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, era recorrida cada rato. Tenía lugares de descanso, tenía lugares para beber, tenía todo. La gente cree que siempre fue así, mentira, la gente no sabe. Amigos peruanos, tienen que estudiar más nuestro pasado milenario, ¿no? Entonces, llevaban todo esto ¿a dónde? Con llamas en caravanas a Tiahuanaco. Claro. Esa mezcla de tubérculos, mezcla de cactus, mezcla de limones y mezcla de ceniza volcánica y de las piedras de granito que están en el que se dice que viene del Cerro Capia, ¿no es cierto? Que está en el Perú. Sí. Claro, vayan a ver el Cerro Capia. El volcán si lo pueden traer desde allá hasta acá, por eso todos esos 20 kilómetros de distancia jalando tremendas piedras. Eso es imposible, por eso las hicieron allí, las hicieron in situ, en el mismo sitio, todo apunta, todo indica eso. Entonces, al hacer ese exceso de producción, era únicamente para exportar. Inclusive este tipo de trabajos ya está en un reporte que aquí está, porque esto estuvo online solamente 10 días, ya lo han sacado ya. Entonces me llegó a mí, entonces hay otro reporte de 35 páginas, mucho más completo. Es desde Davidovich. Sí, pero los descubrimientos de Davidovich que dice... Ese es, de Davidovich que dice Ancient Organomineral, Discovering Archaeological Sites, etcétera, etcétera. Ya no está online. O sea, lo que estaba nos está diciendo, o sea, lo que nos está diciendo es que la chicha era parte de la fórmula secreta. Sí, la chicha de Jora era parte de todo esto, con otros elementos orgánicos, es orgánico pues más, claro. Y con otros elementos, que eso ha sido descubierto por el SEM, si no me equivoco, ¿cuál es el SEM? Si el SEM viene a ser, perdón, aquí está el SEM viene a ser el microscopio electrónico, el microscópico electrónico, que se carga, también tiene rayos X, es la última en tecnología. Rasparon, con permiso, rasparon la superficie de la roca que está contaminada. Entonces, en ese raspado, ahí tomaron fotos, sacaron unas muestras, la analizaron, tiene resto orgánico, eso es un geopolímero. Las mesas también, de esos dos lugares me estoy refiriendo yo. No es que han ido por la Puerta del Sol y han hecho en todo lado, no. De esos dos lugares que se había sospechas, confirmaron sus sospechas con avance científico. Ahora bien, hay algo más para decir a tu gente. Esto me hizo llegar, porque al entrevistarlo, no fue fácil entrevistar a Joseph Davidovich. Tuve una entrevista con él primero de 1 hora y media en privado, como la tenemos nosotros, Skype, donde me contó otras anécdotas más, ya que sería muy largo hablar ahora. Después me dio esta nota de prensa, ya en castellano. Toda esta información yo la llevé al Ministerio de Cultura. Estando en el Perú, como ciudadano peruano, llevé al Ministerio de Cultura para que quede en Fojas. Está el Fojas 007-3534, lo tengo aquí. Remate 007-3534, aquí está. No la he podido imprimir, pero creo que se ve. Ahí está. Ya. DNI, todo lo presente. Escribí y dije, señores, ustedes están enterados que se ha hecho esta investigación en Bolivia, que próximamente se va a hacer. Yo, mediante este año en el Perú, que necesita el apoyo
del Ministerio de Cultura y de la CONCITEC para que sea, porque es nuestra tradición cultural, ese es nuestro rescate cultural, ese nos pertenece. ¿Dónde nació eso? En Perú. La gente no se da cuenta, pero poco a poco la gente se va a dar cuenta. Bueno, lo ya, mismo, claro. el procedimiento lo hizo en Egipto y se ganó toda la envidia y todo eso, porque no es necesario miles de esclavos, no era necesario. Los viajes de los antiguos filósofos griegos nunca describían al imperio egipcio como un imperio lleno de esclavos, no. Era otro tipo, nos han contado muchos cuentos en la historia, que no son así, se ha repetido mucha mentira. Mira, yo estuve por el Cerro Baúl hace poco, bueno, un año más o menos, y me encontré con un científico que estaban grabando, dice, para History Channel, o para un canal, las chicherías, o sea, era la historia del alcohol. No sé si te acuerdas que daba esa serie, la historia del alcohol, que hablaba desde los egipcios, cómo llegamos hasta este momento en el consumo de alcohol, y decían que la primera chichería más grande del mundo, incluso, estaba en el Cerro Baúl, ¿no? Porque ahí se producía todo eso. Entonces, correcto con lo que tú dices. Exacto. Porque ya History Channel, o no me acuerdo si History o Nat Geo, iban a sacar a Moquegua dentro de la más grande, ¿no? Donde se producía más alcohol del mundo. Ahora, lo que no termino de entender es, o sea, la chicha en sí no era solo el único componente, era parte de la fórmula. De la fórmula mucho más compleja, porque hay un reporte de 35 páginas y es especial para geólogos y arquitectos. Pero sí han encontrado esas partes de sustancias en la roca. Okay. Sí, que confirman eso. Ahora, curiosamente, esta es otra cosa que está en el video y que no puedo decir nada, no, porque ya está en el video, es que la fórmula que se sospecha se utilizó para los grandes megalitos en el Cusco, el único lugar donde existen megalitos en todo el continente americano. Sí. Esa fórmula, Davidovich tiene sospechas que es exactamente la misma fórmula que utilizaron los egipcios. Mira. Encima exactamente la misma. Así es. Entonces probaría de que son los mismos arquitectos o bebieron de la misma fuente, tenían la misma fórmula. Es que hay algo muy extraño. En este último video que he subido sobre Ollantaytambo, templo megalítico, ahí saco muestras muy claras de la presencia de la firma de los arquitectos. O sea, estos arquitectos anónimos, que deben haber sido una escuela de arquitectos, un grupo humano, que eran como Miguel Ángel Buonarroti o Leonardo da Vinci andinos. Es la verdad. Hemos tenido genios en el pasado. Para levantar Machu Picchu lo ha hecho cualquier persona. Claro, porque igual es diferente a lo egipcio, ¿no? O sea, pese a que usan la misma fórmula, claro, la nuestra es como que va más con la naturaleza, ¿no? Con los cerros. Es más artística. Es por el tipo de geografía. Es más artística, no puedes comparar la geografía egipcia con la geografía andina a 3.000, 4.000 metros de altura. Puede ser la misma fórmula, pero hay una mano ahí también, ¿no? Particular, pero claro, hay una mano particular, ¿no? Entonces ese tipo de muestra que está en el último video que subió sobre Ollantaytambo se repite en el Ajuvinapu de la isla de Pascua, se repite en Coricancha y se repite en Ollantaytambo. Entonces ese patrón es impresionante. Entonces eso es lo que estamos investigando, eso es lo que estamos mostrando y eso es lo que venimos dando. Este proyecto le he venido pues acariciando desde hace mucho tiempo y se dio la posibilidad de hacer un viaje muy intenso, muy nutrido en el Cusco, obviamente, y vamos a seguir editando más he tomado 2.000 fotografías, como te decía al principio, entonces hablando off the record, y vamos a seguir difundiéndolo a todo el mundo que desee a través del canal de YouTube Giacomo Longato. Mira, muy buena invitación para ver tus videos. Entonces ahí está hecha la invitación, pero si me permites algunas otras cositas más. A ver, primero esta, sobre algunas personas que dicen no, pero las piedras en algún momento también han sido líquidas y luego se han endurecido. Eso no, algunos dicen eso, que no es nada nuevo. Claro, las piedras se endurecen, pero la novedad sería de que no se endurecen con cabellos, con uñas, pues, ¿no? No. Eso es imposible, o a menos que el ser humano tenga la edad del tiempo de
de millones de trillones de años, ¿no? Que habitaron cuando las rocas de pronto eran todavía medio volcánicas, o qué puede haber, ¿qué explicación hay? ¿Cómo responderías a esas personas? Por ejemplo, Upensky, si no me equivoco, fue el que vio el esotérico francés Upensky. Y Gurdjieff, su maestro, fueron los que viajaron a Egipto y encontraron restos de cabello en las piedras. Es muy simple. Al momento de hacer la mezcla, la gente usaba, se le cayó y por haberse usado. Antes la vida era más brutal, antes la gente no tenía guantes de cuero o de Kevlar para protegerse las manos. Entonces era gente que se le picaban los dientes, se le caían los dientes, tenían ceguera, se quedaban ciegos. Tremendo era. Entonces, al hacer el trabajo, si se les partía una y se le quedaba allí, era uña humana. Entonces eso no es lo que no quieren decir Zahi Hawass y su gente en Egipto, pero eso ha sido observado. Y las burbujas, hay unas curvaturas ahí que están, he puesto una foto en un video de ese Puma Punku Misterio Resuelto, que tengo también en mi canal. Ahí se ven las burbujas de ahí. Le he tomado con una foto comparativa, le he puesto, que es esta de acá, la foto esta comparativa, con un muro de concreto de un estacionamiento en la cual prácticamente se confunden y son las mismas. Entonces esto demuestra que hay una de las estructuras H, ¿y la ven? Sí. Y obviamente este es un fotograma para este reporte. Entonces en las fotografías de superficie se ve que hay huequitos. Yo se lo he puesto como es granito, claro, rojo, burbujas, claro. Se lo he puesto con un concreto normal y tienen la misma burbuja, pues vaciado de concreto. O sea, ¿cómo lo han vaciado? A veces me han puesto maderas muy sencillas, han puesto palmas o algo que lo han hecho. O sea, ese es secundario. La cosa es que demuestran que ha sido un antiguo superconcreto andino que ha sido utilizado por estas grandes culturas, tanto la de Tiahuanaco, Puma Punku, megalítica, y también, como tú sospechas, y otros en Ollantaytambo, Sacsayhuaman, la zona de Quillayumilloc y la zona paquincana, ¿no? Y ahora una pregunta más al respecto de, entonces, ¿qué pasó con, o sea, para empezar, los incas fueron los que las hicieron, o como tú dices, hubieron otras culturas anteriores que hicieron, es más antiguo, o mira, el secreto se llegó a conocer hasta los incas, o se perdió antes de los incas? Mira, yo hay una cosa aquí. Toda esa zona de donde está la Hatun Rumiyok, donde está la piedra de 12 ángulos, toda esa zona, toda esa calle, la calle de los costados y donde están las grandes piedras y todo, la piedra de 12 ángulos es una diorita verde, que es una súper recontradura, que la hayan colocado sin que se corte ni se quiebre en ninguno de los ángulos. Es que ha sido colocada de arriba a abajo y de abajo hacia atrás, insertada, y alrededor puesta con piedras que han sido concreto. Entonces, de acuerdo al criterio de asociación que utilizan los arqueólogos y que es efectivo, estas piedras no pueden ser medidas solamente bajo el método científico de geopolimeros para ver si tienen restos orgánicos dentro, ¿ya? Porque la piedra es piedra, como tú dices, a menos que hayan existido millones de años, y es una jalada de pelos imposible de creer. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que como en ese Ushnu o recinto abierto, que era el palacio, después el palacio llamado Inca Roca, y creo hasta el palacio del Museo Arzobispal, yo fui y hablé con el director del Museo Arzobispal y dije, quiero que me deje ver la piedra de 12 ángulos por el otro lado. No me dijo, hay un jardín, porque si es de 12 ángulos afuera, estimado Rafael, es de 12 ángulos, al otro lado son 24 ángulos. Claro, sí. Entonces, ves esos detalles interesantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, los ceramios encontrados en esa zona arrojan entre 200 a 300 años antes del Imperio Inca. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo pre-Inca, al mínimo pre-Inca por criterio de asociación, pero no me dice exactamente que esos muros fueron construidos 2 o 3 siglos antes. Entonces tenemos, como digo en mi libro, No Dios del pasado, anima la arquitectura inca, los incas históricos, que conocemos con Atahualpa, Huiracocha, Pachacútec, el gran Alejandro Magno de la zona andina, gran emperador, y los incas legendarios o mitológicos.
Manco Cápac, Mamaollo, los principales, los otros incas, de los cuales no sabemos nada. Los únicos relatos de incas momificados se ven cuando Polo de Ondegardo, el gobernador de Cusco, le da una cena de despedida al inca Garcilaso de la Vega, lo lleva a su casa, le abre una puerta y dice, mira, y encuentran a las momias de los incas, y eso se puede, y Garcilaso dice, se veían hasta las pestañas, parecían que estaban dormidos, y la gente se arrodilló. El inca Garcilaso, el mestizo, ¿no? Como sabemos, hijo de una princesa inca y de un capitán español, vio lo que Polo de Ondegardo estaba coleccionando por su cuenta. Entonces nosotros podemos decir a rajatabla, con toda absoluta seguridad, que... Ay, caramba, ¿algo pasó? ¿Me escuchas? Sí, justo te fuiste en el momento de la gran revelación. Sí, la puedes repetir. Bueno, ¿cómo entonces decir que estas piedras que estamos viendo en Hatun Rumiyocla de 12 ángulos fue exactamente, a rajatabla podemos decir, fue periodo pre-inca? Claro. No podemos decir eso, es un criterio de asociación porque encontraron esos ceramios, y esos ceramios dicen, bueno, si el ceramio está aquí, por consiguiente, la pared fue de la misma época, pero nadie te explica cómo hicieron los cortes de esos bloques que vemos que parecen han sido despedazados o volteados porque ha habido un desastre natural o quién sabe que le cayó un rayo en la zona de la Chincana, detrás del Sacsayhuamán, que tú lo has recorrido, que yo lo he recorrido. Ahí no te explica nada de eso. Ahí no te dice, no, los incas lo hicieron así, todos los incas. No solo los incas, te dicen que solo fue Pachacútec en 20 años, en 30 años, nada más. En 20 Ni años siquiera los incas, porque bueno fuera, ¿no? Te dicen que solo fue en ese periodo y punto, ¿no? Sí, claro, pero hay cosas que no encajan, ¿no? No encajan, pues. No encajan. No encajan. Ahora, ¿y qué pasó con esta supercivilización? Bueno, si es que es todavía mucho más antigua, porque justo Brian Foster y otras personas estaban planteando y decían, no, ellos fueron, y bueno, conversé con Brian Foster hace poco y me dijo tajantemente, ¿no? Esa civilización murió en un hiper cataclismo, murieron todos. Y yo le dije, ¿y no se salvó alguien? No se salvó nadie, todos murieron en un super terremoto, en no sé qué cosa, y ahí murieron. ¿Tú también estarías de acuerdo con esto? ¿Son tus propias investigaciones? Parcialmente. El trabajo de Brian Foster es respetado, es conocido, y es una persona que realmente ama nuestro país. Sí. He visto en conferencias que él ha dado en Europa, en las cuales defiende a la línea de Nazca como siendo auténticamente peruanas, nada que ver con extraterrestres. Y bueno, claro, lleva sus gorritos de Perú y todo cuando se va hasta Egipto y todo eso, ¿no? Sí. Está haciendo la difusión y me parece bien. Y por eso el padre del catastrofismo fue Immanuel Velikovsky, que hablaba de un problema, de un evento cósmico. Pero eso fue en los años 50 y 60 que causó todo un revuelo, que estaba loco y todo. Después le han dado la razón al pobre Velikovsky. O sea, sí, entonces hubo un evento catastrófico a escala mundial. Hay dos tipos de teorías. La teoría es que vino un asteroide y explotó y reventó y todo eso. La segunda era de que vino una explosión solar. Pero si hubo una explosión solar, obviamente esa explosión solar afectó la parte del planeta que estaba de día. Entonces, y cuando dicen, no, estas rocas tienen prueba de explosión solar, estas rocas de la esquina, el resto tampoco. Sí. Como no se queda, se achicharró todo. Claro. Se achicharró y se acabó. O sea, una ¿cómo le dicen? Geostorm, una explosión solar. Qué interesante, claro. Claro. La otra versión es la de que vino un asteroide que ya había sido auscultado y visto por distintos astrónomos. O sea, un gran conocimiento astronómico del antiguo. Que digan que los incas no eran astrónomos están muy equivocados, algunas personas, con todo respeto. Eran grandes conocedores porque donde edificaban tenían una correlación con constelaciones, definitivamente. Entonces, esa otra teoría es la que Robert Schoch, el geólogo, dice que fue una explosión solar, ¿ya? En la que igual abraza o acepta Brian Foster. El otro es de una caída de un meteorito que reventó, explotó en el hemisferio norte del planeta, donde ahora es Islandia, y se ha descubierto que hay un cráter de no sé cuántos 1200 metros que es
hielo que cubría toda la zona del hemisferio norte hace 10.000 o 12.000 años, en esos 2.000 años tremendos, porque se han encontrado mamuts y otros que estaban comiendo. Y se les ha encontrado, eso es famoso, eso es conocidísimo, o sea, fue instantáneo lo que pasó. Entonces, hubo esa caída y ese hielo se fue desapareciendo porque alteró las grandes temperaturas que desató, explotó como una bomba atómica, alteró y todo eso. O sea, la zona de que ahora es Nueva York, Ontario, Canadá, Toronto, toda esa zona tenía prácticamente unos, creo que si me equivoco, unos medio kilómetro de espesor de hielo. Imagínate tú, que se alteró el nivel del mar, cambió el ecosistema. Por eso encuentras en Turquía, en Derinkuyu, un sistema de subsuelo. Por eso existe la mitología de que ¿de dónde vinieron los hermanos Ayar? De una cueva, de un esto, ¿de dónde vino Manco Cápac y Mamaoyo? Se habían salvado los héroes civilizadores que dividen el Alto Hanan Cusco, Jurin Cusco, Alto Cusco y Bajo Cusco igual, Alto Egipto, Bajo Egipto, se repite de nuevo las cosas. Entonces, eso me llama la atención porque yo pienso que hubo sobrevivientes. Esos sobrevivientes tuvieron que empezar de cero con la tecnología capaz de hacer, la tecnología que les permitía sobrevivir. Lograron como Moisés, o Noé, perdón, sobrevivir en sus arcas, entre comillas, mitológicas, e irse a lugares de gran altura y sobrevivir y lentamente educarse o educar a las otras sociedades más primitivas de la época, tal como existen, entre comillas, primitivas ahora en el planeta, en distintas regiones del mundo, como es en Asia, en el Amazonas, todo llamar entre comillas primitivas, porque realmente tienen un conocimiento ancestral impresionante, una sabiduría ecológica. Claro, estás hablando de los no contactados, claro. Yo no puedo hablar así tan tajantemente como Brian Forster. Hay otra opción, él abraza una opción, yo veo las dos. Entonces, pues claro, pero son explicaciones, ¿no? De que sí pasó algo, o sea, pasó algo. Sí. En algunas no sobrevivió nadie, bueno, eso es lo que nos dicen. Otras, como tú dices, sí podrían se refugiado en el interior de la Tierra, ¿no? Pero lo que sí queda claro es que de todas maneras no se extinguió la humanidad y que lo que quedó fueron, no sé cómo decirlo, empujados a vivir, como tú dices, en la época de las cavernas y de repente... de hecho hay pinturas rupestres que tienen 8.000, 10.000 años, ¿no? Y prueban de que hay pueblos que fueron, pues, recién en ese momento se estaban volviendo civilizaciones. Entonces hubo un retroceso. Claro, eso está demostrado. O sea, volvimos a las cavernas. Eso está a la fuerza. Claro. No significan que la gente tenía la mentalidad cavernaria. Está demostrado en la arqueología y en la historia que está siendo reescrita por el avance de la tecnología. El caso de Göbekli Tepe en Turquía, que tiene mínimo 10.000 años de antigüedad y que fue enterrada a propósito para que queden enormes estelas de piedra esculpidas con grabados. O sea, era una sociedad completa, no era un estado primitivo. Eso es de lo más nuevo que lo nuevo que se está hablando, ¿no? Es de esta civilización. Sí, Göbekli Tepe en Turquía, donde estuvo siendo investigado o está siendo investigado por el Instituto Arqueológico Alemán, lo cual les da cierta, obviamente, una gran garantía académica, científica. Ellos te dicen, sí, hemos encontrado, son 10.000 años antes. Adiós, fue el resto. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, ¿cómo? Y las estelas que ves son en telas de piedra perfecta, planas, muy bien hechas. Quien haya sido y cubiertas a propósito para que sean redescubiertas después es solamente una mínima parte. Entonces, ¿qué te dices? Te dice que hubo al menos allí, al menos ya el resto ya digamos aquí, que hubo un grupo humano que ya vivía antes, que tuvo que enfrentar grandes cambios climáticos y para poder sobrevivir. Entonces, esa es una de las grandes, o sea, entonces el Perú tiene eso. El Perú tiene eso, el Perú es parte de esa historia. El Perú es parte de esa historia. El Perú, y eso es lo que estamos investigando con Elisa Blas Blas. Claro. Y entre comillas, ¿no? La raza peruana sería pues una de las más antiguas también, entre comillas raza, ¿no? Porque en realidad somos todos una sola raza, ¿no? Pero bueno, sería nuestra genética de las más antiguas y que se conservó de alguna manera, no sé hasta qué punto
no sé tampoco si pura, pero bueno, han habido también otras culturas que han llegado al Perú antes de los españoles, pero bueno, este biotipo se ha conservado bastante, ¿no? El biotipo se ha conservado, recordemos, uno ingresa, por ejemplo, al Zócalo, donde está la plaza principal del Palacio de Gobierno de México, llamado Zócalo. Uno ingresa al Palacio de Gobierno de México. Al ingresar hay dos escaleras laterales, izquierda y derecha, para ir a la segunda planta. Uno ve de la izquierda hay un hermoso mural de un gran pintor muralista mexicano, en el cual sale Quetzalcóatl, el dios, la serpiente emplumada, sentado rodeado de nativos mexicanos, antiguos, oriundos aztecas, todo eso. Y es un tipo que está pintado en el Palacio de Gobierno de México, barbudo, de cabellos claros y de ojos azules. Sí, pues es verdad, y ha habido también Raza Blanca y hasta poblaciones del África, ¿no? Que llegaron, justo ahora leí un libro de historia alternativa y nos decía que también del África llegaron mucho antes, ¿no? A Sechín, ¿no? Un grupo de afroafricanos, pues eran, ¿no? Que llegaron a... Una migración limitada. Migración limitada hubo porque seguramente empujados por las corrientes llegaron y se tuvieron que quedar, ya no pudieron regresar. No, porque en Paracas también, en cerámicas, en Nazca, creo que está en el Museo de María Reich, también está el huaco de la humanidad, que le dicen las 4 razas, y puedes ver un hombre de piel roja, de piel blanca, un negroide, así, ¿no? Entonces, ha habido, ¿no? De todo en el Perú, pero, bueno, volviendo al tema, entonces, bueno, la antigua civilización, una de las más antiguas, se asentó en el Perú, poseedora de estos grandes enigmas y secretos de cómo hacían este súper concreto andino, del cual estás investigando con este señor, y ojalá, gracias a tu iniciativa, llegue, ¿no? Sea una realidad, el señor Davidovich, aquí a Cusco, no sé, tú dijiste este año llega, ¿no? Bueno, tiene que, o sea, yo llevé el informe al Ministerio de Cultura y como ciudadano le presenté todos estos documentos para que quede en los archivos del Ministerio de Cultura un oficio, esa entrada de ese oficio, de ese expediente, diciendo, vean, esto se hizo en Bolivia, se va a hacer en el Perú, ustedes tienen que apoyarlo. La Concitec tiene que apoyarlo. Se tiene que saber eso, las autoridades peruanas tienen que apoyarlo. O sea, ese es el tipo de trabajo que estamos haciendo. Entonces mostramos estos enigmas, vamos a mostrar en un próximo video los cortes milimétricos, y cortes milimétricos falsos todavía, o sea, que aparentan ser piedras, pero han sido, bueno, ya la van a ver, está filmado. Eso viene en el próximo video. ¿Tiene nombre ese video todavía? En el próximo va a ser la segunda parte de Ollantaytambo. En la segunda parte de Ollantaytambo, de tu canal, sale entonces estos cortes milimétricos en exclusiva que has recolectado. Ya has venido puntualmente, me imagino que te ha dado tiempo de encontrarlos, y ya los has ubicado, les has tomado fotos, y eso viene. Ya sabía dónde iba, o sea, cuando hay cortes romboides que ya están publicados, y miro que ya está fuera de impresión, ¿no? Los cortes romboides y los cortes milimétricos, cortes fallidos. Estos ideas me haces acordar, Rafael, porque John Anthony West y Protzen, ¿y quién es otro señor? Ay, mi inglés muy bueno, que me llegué a comunicar con él. Gosh, ¿cuál es su nombre? Creo que lo tengo acá. Tengo que ver este señor. Dunn, Christopher Dunn, D-U-N-N, Christopher Dunn. Él es experto en instrumentos de precisión, de alta precisión. Entonces, para hacer los taladros que se observan y para hacer las grapas que se observan, la piedra no ha podido estar muy dura, porque con instrumentos y barras de bronce o de cobre o de plata y con una punta de diamante, digamos una roca diamantada, si tú la presionabas mucho, el diamante es tan fuerte que se metía dentro de la barra, no podías pues hacerlo, necesitabas un sistema de enfriamiento, sino tanta rotación y flotación, fricción, se te revienta, se te parte, o sea, es de locos, tienes que haber hecho 1000 de esas para que hacer un tallado, una perforación. No es así. Entonces las revoluciones son milimétricas, los surcos que han dejado dentro son milimétricos. Hubo algo más. Posiblemente el concreto todavía estaba semi-húmedo, no completamente seco, y era fácil taladrarlo como meter un cuchillo en un queso. Ya, claro. Mira, qué interesante. No niego la percusión, o sea, el instrumento de percusión con piedras hematitas, graníticas y otras, para la superficie, pues darle un acabado, un toqueteo, así un golpeteo. Y no lo niego eso, lo que yo estoy viendo es cómo se hicieron, cómo encajaron estas piedras
de una manera, y como hay cortes milimétricos, que la evidencia está allí. Pero uno se daba dando cuenta que ellos fueron perdiendo el secreto, ¿no? Porque si tú ves la arquitectura inca moderna, la última, no es para nada fina, son simplemente ya piedras, como lo que vemos ahora en las chacras comúnmente, ¿no? Pircas, ¿no? Así. Sí. Efectivamente se perdió, se fue perdiendo. Yo pienso que los incas, como asentamientos humanos, obviamente se asentaron y respetaron antiguas construcciones. Por eso, agregados, encuentras estas piedras cansadas de cabeza, semienterradas, en la cima de Ollantaytambo. Algo pasó, quizás hubo un desastre natural. Lo que tengo entendido que quizás hubo del agua que trae y daña toda la ciudad para traer los canales incas, ¿no? Y pre-incas. Todo Ollantaytambo viene de un glaciar. Tengo quizás un huaico, lo que tengo entendido que han dicho es arrasó esa parte y quedó después, volvieron a hacer los andenes, las terrazas, y lo de arriba ya está. Claro, en eso están claro de acuerdo a la historia oficial, ¿no? Que siempre Perú le temió a los huaicos, ¿no? Por eso siempre trató de buscar lo más alto, ¿no? Porque siempre se repetía, los huaicos ha sido una cosa, hasta el día de hoy lo podemos ver, el fenómeno del niño, ¿no? Entonces es algo que creo que sí, por ahí va la cosa, ¿no? Por eso se ganaron los espacios elevados. Y aparte también terremotos, ¿no? Parece que hubieron terremotos también. O sea, han sido una suma de cosas, yo pienso, no solo una. No, una suma de cosas. O sea, Machu Picchu está construido sobre 2 fallas geológicas. Está construido sobre 2 fallas geológicas y no se ha caído. El Cusco se ha caído en el año 56, se deshizo. Y gran parte de Cusco, y tuvieron que reconstruirlo. Y los templos incas no se cayeron. Así es como descubrieron Coricancha. Porque se cayó el yeso, el emplastado, claro, así construyeron, así dijo, esto está, no lo toquen. No, o sea, los médicos tuvieron más remedio que decir, bueno, ahora ya se tiene un lugar de investigación. Es más, se han encontrado cortes dentro de ciertas fotos que hicieron esos avances en esos momentos, quitando esos muros coloniales. Se encontró, no cortes, se encontró piedra pulverizada, un cono de piedra pulverizada que había quedado intacto durante siglos. Eso está en la información. O sea, son pequeños detalles que te arrojan uso de una tecnología superior, desconocida, que desapareció o la dejaron enterrada en algún lado. Yo no quiero ir mucho a la parte mística ni esto, porque realmente no hay una explicación, es un callejón sin salida. Posiblemente haya sido utilizado en las chincanas, aprovechando las grietas naturales que tiene la zona del centro de la ciudad de Cusco, fueron expandidas por estos arquitectos. Entonces, los incas fueron perdiendo poco a poco esto. Entonces, curiosamente, investigadores alternativos como Daniel Russo hablaba de la cultura, les llamaba cultura masma, por ejemplo. Claro. El señor Alfredo Gamarra de Cusco, sí. habla también de la época de Hanan Pacha y la época de los megalitos. Entonces sí hubo algo más, porque es demasiado tosco y demasiado de grandes toneladas, lo movían como papel. Sí. Totalmente distinto, ¿no? Por supuesto. Bueno, Renato, ha sido una conversación extensa, muy interesante. Creo que hemos estado desde el comienzo ahí todos pendientes a lo que nos has dicho. Simplemente para terminar, antes de que nos des tu contacto y todo, por ahora, ¿no? Terminar por ahora, porque cuando tengas mayores cosas que compartir también te invitamos. Pero bueno, para terminar, no negamos tampoco, o sea, porque ¿quién mejor que tú, que has tenido una experiencia de contacto en la presencia extraterrestre actualmente y tal vez en la antigüedad en el Perú? Pero tampoco se puede achacar todas estas maravillas a una respuesta tan facilista como que vinieron los extraterrestres y ellos hicieron todo, ¿no? Ahí se acabó toda la investigación. No, eso no es así, pues. Pero obviamente cerrar todo un capítulo histórico. Que hay evidencias, que como tú estás recopilando y bueno, ya te estás enfocando, hay evidencias de que si hubieron civilizaciones desaparecidas que llenan esos vacíos y que bueno, hayamos recibido una visita extraterrestre tampoco se puede negar, ¿no? Pero hay que tener un claro enfoque, ¿no? Entonces, y saber distinguir estas cosas que nos estás diciendo. Sí, ahí tiene que haber un claro enfoque. Gracias, Rafael, por hacer esta mención. El tener un claro enfoque es muy fácil decir que bien los extraterrestres estuvieron. No hay ninguna tradición ahora de ningún cronista. Los cronistas no se conocieron entre ellos. Ninguno de los cronistas se conocieron. Estos antiguos reporteros coloniales que venían de España con otra visión del mundo por completo. Nadie dijo, no, el dios Sol bajó y me ayudó a hacer este ángel del cielo, el Inti, el hijo del Inti vine. No existe eso.
existe que ya habían seres de muy antaño que ya habían estado ahí, con Sí. otras características raciales, que en las cuales no había ni fotografía, ni dibujos, ni nada, y que describen a hombres barbados, le llamaban huiracochas Sí. a los conquistadores. Entonces ahí están muchas huellas, y este es un tema que estamos también investigando, ya con más elementos y cargas de sustento, para elaborar una mayor hipótesis y brindarla al público. Eso, los temas lo tengo bajo el tapete, por lo tanto yo no puedo decir el facilismo, que pueden haber tenido un contacto, que pueden haber, y como sucedió con Vitko Novic y los contactados andinos, que son contactados andinos que viven y lo hagan lo más normal, pero no alteraron ni trajeron todo para hacer todo este tipo. Lo mismo dicen de Egipto, no es así. Entonces no alteraron la presencia extraterrestre, no llegó a ser una dependencia tecnológica, ni a crear una religión, ni nada de eso. Ese es un facilismo que realmente no quiero caer, y no es bueno decir tan fácilmente achacárselos a los extraterrestres, ¿no? No, y tampoco que piensen que nosotros estamos diciendo eso, porque eso, uno lee a veces los comentarios de los videos y dicen, ¿en qué momento, no? Lo han hecho los extraterrestres, y no entienden realmente que nuestro enfoque, bueno, tu enfoque es totalmente diferente, sino que, claro, de repente piensan que como hay tantas series y cosas que tratan de mezclar esto, nos meten a todos en el mismo saco en esta estructura de pensamiento que no es la que has demostrado en la entrevista. Estás mostrando otras aristas de la investigación. Entonces, bueno, ahí está la recomendación. En todo caso, Renato, ¿dónde te podemos encontrar para los estrenos de los nuevos videos? Para que nos brindes tus Lo subo en mi página de Facebook, está como Giacomo Renato Longato. En mi página de Facebook tengo otro que se llama Giacomo Longato, autor, escritor, en 2 páginas de Facebook. Y en YouTube me encuentro como Giacomo Longato. Nada más así, estoy en YouTube así. También tengo un Instagram, ponen ese nombre, va a salir Giacomo Longato en YouTube. Y voy a estar subiendo más información, que realmente ha sido un trabajo de presupuesto, pero con mucho cariño, lo hacemos con mucho amor, que está siendo difundido y que hemos hecho con Elisa Blas Blas. Vienen más proyectos todavía. Entonces, todo esto se está haciendo, todo este trabajo que se está siguiendo, que se ha llevado tanto al Ministerio de Cultura. Como le digo, ya vengo desde hace un buen tiempo con los libros que han podido mostrar al principio de la entrevista, estimado Rafael. Todo eso ya me pueden encontrar para mayor difusión de nuestro gran pasado, y que el Perú es un país realmente que tiene algo mucho más profundo que mostrar y que nos pertenece, y queremos saber valorarlo y poderlo compartir con todos. Muy bien, bueno, te agradezco enormemente por habernos tomado la comunicación. A ti también mandarle un saludo a la doctora Elisa Blas, con quien conversamos en un anterior video y que ha tenido una gran acogida. Bueno, lo cual le agradezco también, porque es un tema que está tocando junto contigo, así que ojalá sigan los descubrimientos. Vamos a estar muy pendientes de tus videos. Y bueno, para las personas que nos están viendo, ya saben, los canales de comunicación con Renato. Y bueno, vamos a terminar entonces este video. Ya saben, los canales de comunicación de Renato, búsquenlo en YouTube, en su Facebook, y estén atentos a sus publicaciones. Ojalá en algún momento también puedas venir y dar una conferencia, o te sumes a alguno de los eventos que se hacen aquí en Perú, para que puedas dar y la gente también pueda adquirir, no solo para la conferencia, sino adquirir tus libros, ¿no? Que sería buenísimo. ¿No se pueden comprar por Amazon o algo? No, los libros ya se han agotado. Como el primero creo que todavía hay un señor, que alguien tiene mi libro, el primero, el mensaje a los Andes, del año 91, creo que lo está vendiendo, creo que $80, es una locura, lo he encontrado. Entonces, los otros ya se han agotado. Pienso hacer actualizar esta investigación, porque con los años que han pasado hay mayores cosas que mostrar. Entonces, este año, a finales de año, pienso sacar este libro, Dios mediante, con más autorizaciones y más viajes, con las pruebas evidentes, fotográficas, para que la gente, los lugares como Egipto. Entonces estamos en eso. Perfecto, bueno, entonces ahí te lanzamos la idea. Va a ser un éxito editorial, entonces. Y su versión en PDF también, pues, ¿no? Por supuesto, y va a estar en su Kindle. Y también, obviamente, cuando esté en Perú, te aviso para hacer una conferencia, una excursión juntos. Encantado. Perfecto. Gracias por tomarnos en cuenta. Muy bien, amigos, entonces ya están servidos. Hemos tenido un gran investigador aquí en el canal. Compartan este video, mándenlo por WhatsApp, por YouTube, por todas sus redes sociales. Pueden hacer lo que quieran con este video. Y
bueno, vamos a estar conversando entonces en una próxima oportunidad aquí en el canal. Ya saben, suscríbanse y les reitero una vez más, compártanlo con todos sus amigos para que cada vez más peruanos nos enteremos de nuestro pasado milenario.